Ya pasaron los análisis por el resultado de las elecciones de octubre y ahora nos vamos a plantear la mirada hacia el futuro, a nivel provincial, a nivel nacional. Con Mariano Bergero recibimos al presidente provisorio de la legislatura, en la práctica el vicegobernador, la segunda autoridad de la provincia, Óscar González. ¿Cómo le va, González? Gracias por la visita. Bien, Julián, bien, Mariano, gracias por la invitación. Bueno, lo decía en la introducción, ya el análisis de los resultados lo hemos hecho. ¿Cómo viene la relación, o cómo será la relación, cómo cree que va a ser la relación entre la provincia y el gobierno nacional, teniendo en cuenta que en la campaña hubo cierta tensión entre el gobernador y el candidato el presidente electo? Yo creo que la relación va a ser buena. A mí me parece que va a ser institucionalmente correcta. Creo que no hay espacio en la Argentina para funcionar de otra manera. Además, no hay por qué dudar del presidente electo. En su primera visita a Córdoba admitió que el gobierno kirchnerista había cometido muchos errores en Córdoba, pidió disculpas por esos errores y aseguró que no se iban a volver a cometer. No hay por qué dudar de sus palabras. Y por otra parte, el gobernador Schiaretti también ha dicho que está ansioso por iniciar una relación institucional adecuada, colaborar con el gobierno nacional, seguir defendiendo los intereses de Córdoba, pero yo estoy convencido de que la relación va a ser muy buena. Además, el resultado electoral, de alguna manera el sábado a la tarde parecía que se comían los chicos crudos, ¿no? Que el Frente de Todos ganaba en todo el país de punta a punta, que ganaba todas las provincias, que la diferencia estaba por encima del 15%. ¿Eso es bueno, que no hayan ganado por tanta diferencia? ¿Cree usted que iban a tener mayoría propia en la Cámara de Diputados? Y los resultados fueron distintos. Una muy buena elección, pero la diferencia fue de 7 puntos y pico, no llegó a 8. La franja productiva, el corazón productivo de la Argentina, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, quedó en manos del actual oficialismo, futura oposición, y nadie tiene mayoría propia en diputados. Yo creo que los argentinos han dado una muestra de que hacía falta modificar el gobierno en la Argentina, pero han votado manteniendo un equilibrio político que a mí me parece que es bueno y que es razonable. En ese marco, Óscar, ¿cómo analiza la contundencia del resultado del macrismo en Córdoba? ¿Cómo se explica ese voto? Yo lo enmarco en lo que llamo las decisiones colectivas de una sociedad. Es imposible pensar que ese resultado es, valga la redundancia, que ese resultado es el resultado de operaciones, de dirigentes, no existe. La estructura puede modificar un 4, un 5, un 6%. El 61% de los votos y el 66% de los votos en la ciudad capital es solo posible cuando hay una decisión colectiva de la sociedad de votar de determinada manera. Y evidentemente en Córdoba, en la memoria colectiva también de los cordobeses, aún quedan cosas que no han pasado al olvido, ¿no es cierto? La discriminación política y económica que sufrió nuestro gobierno, la rebelión policial, que los que la vivimos en carne propia la recordamos con mucha preocupación. Y esto yo creo que quedó en la memoria de los cordobeses, y más allá de que creo que el presidente electo fue muy honesto cuando él vino e hizo este planteo, los cordobeses por el resultado no le creyeron mucho. No es que no le creyeron. Lo que creo es que esperan acciones concretas que demuestren que vamos en ese rumbo, ¿no? Y mientras tanto, bueno, ¿No cree que la figura de Cristina como candidata a vice también aquí en Córdoba? Estoy convencido que sí. A mí me parece, yo percibo, percepciones de un dirigente que tiene mucho contacto con la gente. Ustedes lo saben, de que yo los fines de semana en mi ciudad, en mi pueblo, en mi región, tengo mucho contacto con los ciudadanos. Y a mí me parece que a partir de esa definición de Alberto Fernández, de que él era lo mismo que Cristina, y que Cristina levantó el perfil en esos últimos 15, 20 días, yo percibí un cambio.
no podría decirte, porque no tengo una encuesta, ni un estudio, ni un focus group, ni todas estas macanas que están tan de moda. Se ve enojar Dalaglio cuando escuche que digo macana, pero yo percibí un cambio a lo mejor sutil, pero fue como... Mucha gente me decía, viste que vos que decís, viste que son... Entonces yo creo que sí, que eso influyó, y evidentemente la figura de Cristina en la ciudadanía cordobesa tiene un reparo muy importante, muy importante. El 12 de mayo parece tan lejano, pero fue hace muy poco, y el gobernador Schiaretti, el proyecto político al que usted pertenece, logró una victoria contundente con el 57%. Eso se va a empezar a cristalizar a partir del 10 de diciembre con una reconfiguración del poder político en Córdoba, obviamente que no de manera tan trascendente porque sigue el mismo signo político, pero sí va a haber que administrar todo ese caudal, ese potencial. El gobernador lo ha dicho esa misma noche, que no tenía el poder, el control total, pero ¿cómo va a ser eso en la práctica, el hecho de tener una gran mayoría en la legislatura, tener amplitud en las principales ciudades donde gobierna el PJ, muchas que fueron recuperadas y que estaban en manos del radicalismo? ¿Cómo va a ser en la práctica administrar tanto poder? Nosotros lo vemos como una responsabilidad, no como un privilegio, sino como de alguna manera, como un peso de sentir que la ciudadanía confió de manera masiva en nosotros, y eso nos obliga a ser muy prudentes, muy cautos, a mantener el equilibrio y a no sentir que somos dueños del bienes y haciendas de la provincia, todo lo contrario. Creo que es una enorme responsabilidad gobernar con ecuanimidad, con racionalidad, con equilibrio, escuchar a los... No es fácil cuando un gobierno tiene todo el poder escuchar a los demás. No, pero yo creo que nosotros hemos demostrado ser capaces de escuchar a todos los sectores, de acordar políticas con los distintos sectores de la provincia, de la política y de afuera de la política, ¿no? Ahora, Oscar, también en ese marco de todos esos desafíos que hay de administrar todo ese poder, también se suma un aditamento que no es menor, que es el hecho de la sucesión. Está bien, vos me vas a decir, bueno, todavía no arrancamos el último periodo, ya está hablando de la sucesión. No, sí. Pero la sucesión está ahí, la renovación del peronismo. Digo, va a ser Naturalmente han cambiado las reglas de juego, es otro escenario político. De alguna manera nuestro sistema político funcionaba con una sucesión garantizada, ¿no es cierto? De la Sota a Schiaretti, Schiaretti de la Sota a Schiaretti. Y con un gobierno central de otro palo. Y con un gobierno central, sí. Por lo menos con Macri. Con Macri de otro partido, y antes con serias dificultades para influir sobre Córdoba. Todo eso no existe más. La tragedia nos lo llevó a De la Sota. El gobernador Schiaretti no tiene reelección, y ahora hay un poder central que a mí me parece que va a intentar no estar ajeno a lo que pase con la reorganización. Más peronista que cristinista, creo. Exacto. Entonces, evidentemente es un panorama totalmente distinto. Hay que adaptarse a eso, creo que el gobernador está en ese sentido, ha impulsado. El gobernador, usted, porque no habla mucho el gobernador en los últimos tiempos, públicamente al menos, en los diálogos que tiene con usted, ¿ve ese escenario? ¿Es consciente de esa situación? Desde luego. Y creo que ha dado muestras de no convertir al gobierno en una nomenclatura soviética, sino que en hacer esfuerzos porque el peronismo se renueve, que nuestra fuerza política vaya dando un recambio generacional permanente, y creo que eso va a ocurrir también ahora. Así que yo creo que por supuesto, Mariano, coincido con vos, es un escenario totalmente distinto. De la Sota no está, el gobernador no tiene reelección, y hay un poder central de nuestra fuerza política que va a estar tentado a ser parte de lo que es el recambio en Córdoba. Porque también aquel esquema, sobre todo con De la Sota operando a nivel nacional, funcionaba como un blindaje contra las intervenciones foráneas en la provincia. Entonces es otra realidad, y nadie tiene que asustarse por eso ni preocuparse, simplemente hay que actuar de acuerdo a las nuevas realidades. Y en torno a la oposición provincial, ¿no? A ver, el 27 de octubre el 60%
de un gobierno que está aliado, por supuesto, el macrismo con algunos referentes locales. Está claro que no son lo mismo porque los resultados fueron muy dispares respecto de los desempeños del 12 de mayo de la oposición provincial, pero digo, ustedes también analizan el hecho de que ese voto que comparte tanto Schiaretti con esta porción republicana de Macri, si se arma una estructura de la oposición más o menos sólida, puede ser un desafío, un peligro en el futuro próximo. Yo voy a hablar de manera personal. Sí. Yo creo que Córdoba necesita una buena oposición, lo necesita todo el país, ¿no? La democracia no existe. Esto es una... ¿Y hoy no es buena la oposición de Córdoba? Y bueno, no es que no sea, yo no quiero calificarla ni de bueno ni de mala, pero Por lo sí, menos dispersa. Pero claro, fueron a la elección de gobernador enfrentando a un gobierno que tenía un altísimo nivel de aceptación e imagen positiva muy fuerte. Fueron divididos en dos. Entonces eso no es que sea buena ni mala, sino que, como dice Julián, fue dispersa y no se veía una... Creo que los cordobeses no vieron una oferta seria de alternativa para gobernar la provincia. González, la última pregunta, les pido una respuesta breve porque se nos acaba el tiempo. En esta campaña en el peronismo ha surgido un grupo de legisladores, intendentes que no comparten la posición del gobernador. ¿Usted cree que eso puede llegar a dividir al peronismo o es solamente una cuestión de campaña? De verdad que no, creo que eso se va a ver en el próximo bloque. Estoy absolutamente convencido de que vamos a estar todos juntos. Naturalmente, vamos a ser 51 legisladores sobre 70. Obviamente va a haber miradas distintas sobre distintos temas de la política, pero estoy seguro que vamos a estar todos juntos. Van a tener un solo bloque. Seguro que sí.